Bueno, buenas noches. ¿Cómo están ustedes hoy? Doctor, buenas No, noches. Bien, gracias. Buenas noches, doctor, profe. Buenas noches, profe. ¿Cómo les fue el fin de semana? Bien, sí, señor. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, doctor. Guardadito, ¿cierto? Sí, señor. Guardado. Señor, cuidándonos mucho. Yo aquí donde estoy, que estoy en la 116, eso veo por el puente que pasa por encima de la autopista. Carros bajando, subiendo, autopista llena de carros. Y se supone que hasta ahora ya no debe haber nadie en la calle. Porque toque de queda es toque de queda, ¿no? Mucha desobediencia civil, doctor. De modo que, más. Bueno, dentro de las cosas que nos faltan por ver está el bono, ¿cierto? El certificado de depósito y el bono de prenda. Sí, doctor, sí, señor. Bueno, miremos eso un poquito y después te van a hacer una revisión de lo que hemos visto. Bueno. Ubiquémonos el artículo 752 del Código de Comercio. 752. En el 752 está la sección dedicada a los bonos. Y ese artículo, ¿me están oyendo bien, cierto? Sí, señor, se le escucha bien. Sí, señor. Sí, doctor. Y en ese artículo hay una definición. Dice, los bonos son títulos valores que incorporan una parte alícuota de un crédito colectivo constituido a cargo de una sociedad o entidad sujeta a la inspección y vigilancia del gobierno. Entonces, eso es lo que es un bono. Entonces, es un bono, es un título, valor, dice la norma, de un crédito, sí, parte alícuota de un crédito constitutivo. Entonces, leyendo interpretando el 752, diremos que el bono es un título valor de carácter crediticio que incorpora y legitima el derecho literal y autónomo que una persona tiene en calidad de acreedor en un crédito con multiplicidad de derecho y ambientes y constituido a cargo de una entidad determinada en la ley. Los bonos incorporan una parte alícuota de un crédito colectivo constituido a cargo de una sociedad o entidad sujeta a la inspección y vigilancia de la ley. Entonces el bono presupone la existencia de un crédito que se ha fraccionado en cuotas de igual valor nominal, que por un lado tiene la virtud de crear derechos cambiarios y de otro, dar nacimiento a una obligación del mismo género. Y de igual manera se exige la existencia de una entidad deudora calificada. Pero me cobro esto porque me está parpadeando mucho.
mucho mi computador, me está dando flashes. Perdón un minutico. Lucía, ¿cómo vas? ¿Has hecho llamar a Claudia porque mi computador está relampagueando? Ay, no, que mi computador está relampagueando. Parece una tormenta. ¿Sí la vas a sacar la pantalla? No, Uy, sí está ahorita. no sé cuándo ellos se mueven. No, pero estaba así, Pero mi computador estaba relampagueando. Parecía que hubiera una tormenta, pues, con relámpagos y centellas. Relampagueando. ¿Se fue? ¿Está viendo o se me fue el audio? No, sí, doctor, lo estamos escuchando. Sí se Sí me, escucha. sí me están oyendo bien. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces habíamos empezado a explicar el bono. ¿Qué es el bono? El bono es un título valor. Un título valor de carácter crediticio que se incorpora y legitima, o que ese título incorpora y legitima el derecho literal y autónomo que una persona tiene en calidad de acreedor en un crédito con multiplicidad de derecho ambiental y constituido a cargo de una entidad determinada en la ley. El bono indudablemente presupone la existencia de un crédito que se ha fraccionado en cuotas de igual valor nominal o que por un lado o por el otro tiene la virtud de crear derechos cambiarios y de dar nacimiento a una obligación del mismo género, a una obligación cambiaria. Y exige la existencia de una entidad deudora calificada, porque dice a cargo de una sociedad o entidad sujeta a la inspección y vigilancia del gobierno. Los bonos presentan unas características especiales. ¿Cuáles son? Es un título valor crediticio. ¿Por qué? Porque representa la existencia de una suma de dinero. Como dice la definición del 752, los bonos son títulos valores que incorporan una parte alícuota de un crédito colectivo constituido a cargo de una sociedad. Entonces, representa la existencia de una suma de dinero. Crédito colectivo, como dice el artículo. ¿Por qué? Porque implica la existencia de una pluralidad de acreedores con igualdad de derechos. El sujeto pasivo es calificado, sí, claro, porque se trata de una sociedad o entidades sometidas al control o vigilancia del gobierno, como dice, a cargo de una sociedad o entidades sujetas a la inspección o vigilancia del gobierno. Eso dice el 752. Título causal. Esto es, dada su naturaleza, aparece la existencia de la causa de la obligación.
y el derecho cambiario que trae consigo. Su carácter no depende de la voluntad de las partes, sino de su fisonomía legal. Es un título serial. Es un título serial. ¿Por qué? Porque es que la deuda se reparte en títulos de igual valor. Esto, a ver qué dice el 753. Los títulos representativos de los bonos constarán en una o más series numeradas. ¿Sí? Por eso que acabo de decir que es un título serial. La deuda que reparte en el título de igual valor que la representa en su conjunto 753. En cada serie los bonos serán de igual valor nominal. Podrán expedirse títulos representativos de varios bonos. En cada cupón se indicará el título al cual pertenece, su número, valor y fecha de su exigibilidad. Entonces esos son los títulos representativos de bonos que constan en una o más series numeradas. ¿Quién es el tenedor del bono? Es un acreedor de la sociedad, una entidad, y su título representa un valor mueble de inversión de renta fija con derecho al pago de interés. Los bonos están sujetos a normas de creación y colocación. Y entonces el contrato que así lo dispone se protocoliza y ello hace posible la suscripción de las cuotas en que se divide la acreencia. De acuerdo con el 754 del Código de Comercio, contenido de los bonos, los títulos representativos de créditos colectivos deben contener las menciones siguientes. La palabra bono, dice el numeral primero del 754. La palabra bonos y la fecha de su expedición. O sea, en el numeral primero habla de eso. El numeral segundo, el nombre de la sociedad o entidad emisora y su domicilio. Numeral tercero, el capital suscrito, el pagado y la reserva legal de la sociedad. Cuarto, la serie, número, valor nominal y prima si las hubiera. Quinto, el tipo de interés. Y así hasta llegar a 9 contenidos de los bonos. Esas son las menciones que debe contener o que deben contener los títulos representativos de bonos de crédito. Pregunta, ¿qué entidades o sociedades pueden emitir bonos? De conformidad entonces con el 752, pueden emitir bonos contentivos de una deuda colectiva las sociedades o entidades sometidas a la inspección y vigilancia del gobierno, sean públicas o privadas o de economía mixta, de conformidad con lo establecido en los artículos 373, 461, 470 y 266 del Código de Comercio. Por ello es claro que las normas de los artículos 752, 753 y 754 no se aplican en los aspectos que sean contrarios a disposiciones de carácter especial que regulan sociedades sometidas a la inspección y control de la superintendencia bancaria, tal como reza el 755. Las normas anteriores
No se aplican en aquellos aspectos que sean contrarios a disposiciones especiales que regulan las sociedades sometidas a la inspección y vigilancia de la superintendencia bancaria. Para que las sociedades anónimas y demás entidades autorizadas puedan emitir bonos se requiere una serie de requisitos contenidos en el decreto 1998 de 1972. Bueno. ¿Qué peculiaridades reviste el contrato de emisión de bonos? Entonces diremos que son elementos esenciales del contrato de emisión de bonos los siguientes elementos. La determinación específica de la sociedad o entidad deudora, indicando su clase y su domicilio. El nombre de quien obre como su representante legal para otorgar el contrato y el de quien puede suscribir el título, o sea, quien puede suscribir el bono, si la función es delegada. El monto del crédito colectivo, su distribución en bonos de igual valor, sus garantías de cumplimiento, los intereses, los periodos de amortización de la deuda y la fecha de su solución definitiva. Las condiciones para su emisión, la suscripción, el periodo en que pueden contraerse, o sea, la apertura y la fecha del cierre de las suscripciones. Las obligaciones de la entidad deudora y las que recaigan sobre cada uno de los acreedores. Como los títulos en que constan los bonos son apenas una relación sucinta de las exigencias contenidas en el 754 del Código de Comercio. Acordemos, los títulos de bonos contendrán el contenido. Entonces, como los títulos en que constan los bonos son apenas una relación de las exigencias contenidas en el 754 del Código de Comercio, a ellas deberá contraerse de igual manera el contrato aludido. Entonces, ¿cuál es ese contrato? El contrato de emisión de bonos. Entonces, el contrato de emisión se presenta a sí mismo como de tipo adhesivo, puesto que si bien es cierto, consagra derechos y obligaciones cambiarias, el acreedor tiene que acogerse a los términos del mismo sin que pueda su voluntad intervenir en su modificación. Bueno. ¿Cómo se efectúa la suscripción de los bonos? Hay dos procedimientos para la suscripción de bonos contentivos de una deuda colectiva. Un procedimiento directo, un procedimiento indirecto. La última advertencia que debemos hacer es que los bonos deben suscribirse y pagarse en su totalidad en el momento en que cada acreedor adhiera al contrato emisivo. Forma de amortización de los bonos. Tanto en el contrato de emisión como en los títulos que representan los bonos, debe hacerse constar la forma gradual de amortización del crédito, que puede ir desde 1 hasta 10 años. Entre las diversas modalidades de pago del capital se encuentran las siguientes modalidades. Los sorteos. Los sorteos que suponen la determinación de un número de bonos que se cancelarán antes que otros.
La sociedad o entidad debe hacer conocer el resultado de los sorteos y fijar la fecha, el lugar, condiciones, etcétera, en que ha de realizarse el pago de los títulos favorecidos. Entonces, por determinación legal se tiene que los bonos favorecidos no causan intereses hasta su pago si la entidad emitente se encuentra al día en sus obligaciones. La convertibilidad de bonos en acciones, consistente en que la sociedad o entidad creadora emite o coloca sus acciones entre los acreedores de bonos, quedando de esta manera solucionada la obligación. Entonces, la convertibilidad de bonos. La enajenación en bolsa, lo que supone que el titular del derecho crediticio entrega una bolsa de valores los títulos representativos del crédito para ser vendidos por su intermedio y puedan ser adquiridos por la emisora. La amortización por convenio entre acreedores y la entidad deudora. ¿Para qué? Para conseguir el pago del bono antes del vencimiento. Entonces, encontrándose vigente el plazo, es igualmente posible que la sociedad o entidad emitente entre en estado de liquidación o de quiebra, en cuyo caso el plazo se entiende caducado, lo que quiere decir que los títulos se hacen exigibles por su valor nominal. Bueno, eso digamos de los bonos. Hay otro tema que tenemos que ver así en forma sucinta también, que sería el certificado de depósito y el llamado bono de prenda. ¿Qué es el certificado de depósito? Abramos el 757. Los almacenes generales de depósito podrán expedir como consecuencia del depósito de mercaderías certificados de depósito y bonos de prenda. Los certificados de depósito incorporan los derechos del depositante sobre las mercaderías depositadas y están destinados a servir como instrumento de enajenación, transfiriendo a su adquirente los mencionados derechos. El bono de prenda incorpora un crédito prendario sobre las mercaderías amparadas por el certificado de depósito y confiere por sí mismo los derechos y privilegios de la prenda. Entonces, ¿qué es el certificado de depósito? Entonces, tal como lo leímos ahorita, el certificado de depósito tiene su causa en la existencia de los almacenes generales de depósito, cuyo fin radica en la guarda de bienes muebles, cuya entrega se respalda solemnemente a efectos de reconocer al titular del dominio por anticipado y facilitar su recuperación. El certificado de depósito es representativo de mercancías, de manera que la enajenación de los objetos se cumple con la entrega material del título. Acuérdense de los romanos, la forma para transferir el dominio era la tradición que se hacía, tradición in brevi mano, tradición in longa mano. Pues hacer la enajenación de los objetos que están en el certificado de depósito se cumple con la entrega material del título, o sea, la tradición in brevi mano de los romanos, tal y como se desprende del artículo 644 del Código de Comercio. 644, vamos a ver qué dice el artículo 644.
644. Los títulos representativos de mercancías atribuirán a su tenedor legítimo el derecho exclusivo de disponer de las mercancías que en ellos se especifiquen. También le darán derecho, en caso de rechazo del título por el principal obligado, a ejercitar la acción de regreso por el valor que en el título se fijó a las mercancías. Entonces dijimos que los certificados de depósito incorporan los derechos del depositante sobre las mercaderías depositadas y están destinados a servir como instrumentos de enajenación, transfiriendo a su adquirente los mencionados derechos. ¿Qué menciones debe contener el certificado de depósito? Entonces, el certificado de depósito de conformidad con el 759 es decir, el 759 nos va a hablar del contenido del certificado y del bono de prenda. Dice el 759, además de los requisitos generales, el certificado de depósito y el bono de prenda deberán contener. Y hay 8 numerales. 8. ¿A qué reglas se sujeta la entrega del certificado de depósito? ¿Qué dice el 758? El 758 dice, el certificado y, en su caso, el formulario de bono se entregará por el almacén a requerimiento y costo del depositante. Entonces, ese artículo establece que el certificado de depósito se entrega, pero a petición de parte. Esto es, el depositante debe solicitarlo y los costos de su expedición son por cuenta suya. Por su parte, el artículo 804, inciso segundo, establece que en caso de pérdida del certificado de depósito, la superintendencia bancaria ordena la reposición del título, en el cual debe quedar constancia expresa de ser duplicado a costa del depositante, lo mismo que la prestación de la caución que debe otorgar para responder al almacén por los perjuicios que le pueda ocasionar la expedición del duplicado, comprometiéndose a devolver el certificado primitivo si llega a aparecer. Bueno. ¿Cómo se cumple la ley de un certificado de depósito? El certificado de depósito puede ser expedido nominativo, nominativo. Puede ser expedido a la orden o al portador, de lo cual se deduce que su ley de circulación se cumple con el traspaso firmado y registrado el título, o se cumple con el endoso y la entrega, en caso de ser a la orden o por medio de la simple entrega en caso de expedirse al portador. Clau, ¿será que ya? Es que tú tocas el teclado, entonces. Bueno. ¿Qué reglas gobiernan el certificado de depósito?
El 766 del Código de Comercio, de la misma manera como hace aplicable las normas de la letra de cambio o del pagaré negociable al bono de prenda, también determina que el certificado de depósito se rija por las disposiciones de la letra o del pagaré. Entonces el código dice, se aplicarán al certificado de depósito y al bono de prenda en lo conducente las disposiciones relativas a la letra de cambio o al pagaré negociable. Bueno, ¿qué es el bono de prenda? De acuerdo con el artículo primero del Decreto Legislativo 356 de 1957, la existencia misma de los bonos prendarios se encuentra íntimamente ligada a la creación y funcionamiento de los almacenes generales de depósito a efecto de constituir sobre las mercaderías que se dejan en calidad de custodia una garantía de carácter prendario, como su nombre lo indica. Entonces, la naturaleza del bono de prenda podríamos sintetizarla más o menos así. ¿Qué es un bono de prenda? Entonces, se trata de un título valor que con respecto al derecho que consagra es de contenido crediticio. Esto es, contiene la existencia de una deuda y de una acreencia simultáneas que soporta la incorporación del derecho real accesorio de prenda sobre las mercaderías que son objeto de depósito. Lo interesante de todo esto es advertir que el acreedor prendario no recibe físicamente las mercancías, sino que por el efecto cambiario, la tenencia en legal forma del título hace que su titular extienda su potestad sobre los objetos. Entonces, el 753 del Código define el bono de prenda cuando dice que éste incorpora un crédito prendario sobre las mercaderías amparadas por el certificado de depósito y confiere por sí mismo los derechos y privilegios de la renta. Entonces, ¿qué es un bono de prenda? Un crédito prendario sobre las mercaderías amparadas por el certificado de depósito y confieren los derechos y privilegios de la prenda. Entonces, ¿qué requisitos hay para la creación de un bono de prenda? Los que tiene el artículo 1186 del Código de Comercio. Bueno. ¿Cuál sería la ley de circulación de los bonos de prenda y cómo se cumple? Habíamos dicho que el certificado de depósito como el bono prendario pueden ser expedidos como nominativos a la orden o al portador. Entonces el bono prendario puede ser expedido como nominativo a la orden o al portador, correspondiendo al creador del título determinar la modalidad que se adopta. Esto hace que su circulación se cumpla mediante la anotación del traspaso en el documento y en el registro del almacén general del depósito cuando son nominativos, o por endoso y la entrega del bono a la orden, o bien transfiriendo su propiedad por la simple entrega cuando son al portador. Es importante aquí consignar que tanto el bono de prenda como el certificado de depósito pueden negociarse conjunta o separadamente. Eso lo reza el 764 del Código de Comercio.
¿Qué dice el 7 de artículo? El certificado de depósito y el bono de prenda serán negociables conjunta o separadamente. Entonces, se pueden negociar conjunta o separadamente. Sin embargo, quien sea tenedor del certificado de depósito en que conste el bono prendario no puede reclamar la restitución de las cosas dadas en depósito sin antes haber pagado la deuda garantizada con el bono junto con sus intereses hasta el día del vencimiento. De otra parte, para efectos de facilitar el traspaso del certificado y del bono, el titular de cualquiera de ellos puede pedir que se parcelen o dividan en lotes las mercancías depositadas o limitadas y que por cada fracción se le entregue un certificado con su correspondiente bono. Quien sea tenedor del certificado y del bono prendario adquiere el carácter de aceptante de una letra de cambio o de otorgante de un pagaré negociable, o sea, la parte primera y principalmente obligada. Bueno. Bien, ¿qué más? Lugar donde debe cobrarse el bono prendario. El artículo 794 resuelve esa pregunta. Miren, ¿qué dice el 794? El bono de prenda deberá presentarse para su cobro ante el almacén correspondiente. Entonces, el artículo 794 del Código de Comercio consagra como lugar de presentación para el pago del título que se examina, que examina el almacén correspondiente. Dice el 794. El bono de prenda deberá presentarse para su cobro ante el almacén correspondiente. Protesto. Cuando no se haga provisión oportuna al almacén, este puede anotar en el certificado contentivo, además del bono prendario, la negativa o la falta de pago. Y esta anotación surte los efectos del protesto. ¿Cuáles son los derechos que se confieren por el protesto? Pues una vez esté debidamente protestado el bono prendario, una vez esté debidamente anotado el bono prendario, el tenedor tiene derecho a pedir la venta de las mercancías al almacén general mediante subasta. Entonces, tiene derecho a pedir que se subasten los bienes. Y este derecho puede ejercerse en el lapso de 8 días después del protesto. Si protesta entre los 8 días siguientes, puede pedir que se venda. Y el producto de la venta se distribuye de la siguiente manera: los gastos de la subasta, los créditos fiscales que graven las cosas depositadas, los créditos provenientes del contrato de depósito y el crédito incorporado al bono de prenda. Si queda algún remanente, se deja a disposición del tenedor del certificado de depósito en poder del almacén. Hay caducidad de las acciones cambiarias, sobre todo las de regreso. Sí, las acciones cambiarias de regreso derivadas del bono de prenda caducan
de la siguiente manera. Caducan. Por falta de presentación oportuna al cobro o por haberse anotado o protestado por no pago en tiempo oportuno. Y segundo, por no exigirse al almacén la subasta de los bienes depositados por parte del tenedor del mono dentro de los 8 días siguientes al protesto. Bien. Cuéntame una cosa, nosotros vimos la carta de porte y el conocimiento de embarque. Me parece que Sí, señor. Sí, señor. Cierto que sí. Bueno. Bien. Nosotros parece que hemos visto todos los temas de la teoría general de los títulos valores. Creo que hemos visto todos los temas. Ok. Recambio, pago de la letra, clasificación, protesto, el pagaré, el cheque. Y hoy vimos el bono. Y vimos de la carta de porte, conocimiento de embarque, de la factura cambiaria, vimos los procedimientos cambiarios. Me gustaría recordar la acción cambiaria. Porque esto hace parte de los procedimientos cambiarios. Empecemos por recordar qué es la acción cambiaria. ¿Qué es la acción cambiaria? No existe en el ordenamiento comercial de nuestro país una definición o siquiera una idea aproximada de la acción cambiaria. Quizás porque las codificaciones no están hechas para definir, los códigos no traen definiciones. Entonces, quizá porque las codificaciones no están hechas para definir instituciones y figuras jurídicas que corresponden por naturaleza a la doctrina, como por la tendencia que inspiró el Código de Comercio para actualizarlo frente a las demás legislaciones del mundo. Entonces, ¿qué sería la acción cambiaria? Parecería más una figura del derecho procesal que una del derecho comercial. Porque es que la finalidad se orienta a lograr que el derecho literal y autónomo contenido en el título de valor sea efectivo. Es decir, que su cumplimiento pueda ser reclamado a las partes obligadas cambiariamente. Porque es que mientras unos garantizan la existencia de una obligación en dinero, otros se refieren a diversas prestaciones de hacer, por ejemplo, compra-venta, transporte, etc.
Entonces, mediante la acción cambiaria, se busca el cobro judicial contra todos los obligados. Entonces, el cobro del título de valor se hace mediante el ejercicio de la acción cambiaria por el procedimiento ejecutivo. Entonces, Carneluti, ¿qué dice? Carneluti dice que el cobro del título de valor mediante el ejercicio de la acción cambiaria por el procedimiento ejecutivo hace que éste se convierta en título ejecutivo. Puede ejercitarse la acción cambiaria por vía distinta a la ejecutiva. Eso fue una discusión por ahí que se plantearon hace un tiempo los autores y los tratadistas. Y se llegó a la conclusión de que la acción cambiaria solo puede ser tramitada mediante el proceso ejecutivo. No puede tramitarse mediante un proceso ordinario. La acción cambiaria es el instrumento sustancial de que está dotado el titular de un derecho cambiario para pedir su cumplimiento por vía judicial. Una vez que han resultado fallidas las diligencias para su solución. Entonces, la acción cambiaria directa o de regreso puede instaurarse por cualquiera de los procedimientos judiciales. Pero la acción cambiaria definitivamente tiene que hacerse a través del proceso ejecutivo. Pero, ¿cuál es el valor ejecutivo de los títulos valores? Los documentos privados, dado su carácter, no prestan mérito ejecutivo. ¿Por qué? Porque deben ser previamente reconocidos para que produzcan el efecto anotado. Es decir, ¿qué se necesita? Que el creador del documento reconozca su firma. Y entonces así se cumple la exigencia procesal de que el escrito de deuda provenga del deudor, constituya prueba suficiente por sí solo. Entonces, los títulos valores, aunque son documentos privados, gozan de un tratamiento legal privilegiado, ya que se presumen auténticas sus firmas. Gozan de certeza, por lo que no exige reconocimiento. Por lo cual no se exige su reconocimiento. El título valor firmado por los obligados cambiarios constituye prueba suficiente de que proviene del deudor y está anticipadamente reconocido por él para los efectos de librar mandamiento de pago en procesos de ejecución. Entonces, el cobro de un título de valor dará lugar al procedimiento ejecutivo sin necesidad de reconocimiento de firmas. Esta es una reglita de oro que tiene nuestro Código Comercio en el artículo 793. El cobro de un título de valor dará lugar al procedimiento ejecutivo sin necesidad de reconocimiento de firmas. ¿Por qué? Porque la firma goza de la presunción de autenticidad. El cobro de un título de valor da lugar al procedimiento ejecutivo y allí no hay necesidad del reconocimiento de firmas. En el proceso ejecutivo no tenemos por qué pedirle al juez que reconozca la firma del deudor. ¿Por qué? Porque se presume
Autenticidad. Este principio de la autenticidad consagrado en el 793 no es nuevo entre nosotros porque la ley 46 del 23, conocida con el nombre de ley bancaria, ya lo tenía previsto en similares términos, más o menos cuando consagró, lo voy a leer, el artículo 4 de la ley 46 del 23, ley bancaria. ¿Qué dijo en su momento? Las firmas de los giradores, otorgantes, aceptantes, endosantes y demás partes que intervengan en los instrumentos negociables se presumen auténticas y no necesitan ser previamente reconocidas para ejercitar las acciones respectivas. No hay nada que hacer. Clarito lo dijo. Se presumen auténticas y no necesitan ser previamente reconocidas. Entonces, quien alegue contra la autenticidad de una firma puesta en un título debe probar que es falsa. Eso no es más de entrar a probar. Está alegando, pues la firma es auténtica. Va a alegar que no, entonces pruebe la falsedad. Bueno. ¿Qué oportunidad hay para instaurar la acción cambiaria? De conformidad con el 780 del Código de Comercio, la acción cambiaria se ejerce por los siguientes motivos y de la manera que sigue. Miremos 780. La acción cambiaria se ejercitará primero en caso de falta de aceptación o de aceptación parcial. Segundo, en caso de falta de pago o de pago parcial. Y tercero, cuando el girado o el aceptante sean declarados en quiebra o en estado de liquidación o se le abra concurso de acreedores o se hallen en cualquier otra situación semejante. En caso de falta de aceptación o de aceptación parcial, dice el artículo 780. Entonces, procedencia de la acción cambiaria. La acción cambiaria se ejercitará en caso de falta de aceptación o de aceptación parcial. En este evento, debemos distinguir si la aceptación es total. Si la aceptación es total, se presenta contra los que sean obligados. Y si es parcial, contra los obligados directos por la suma aceptada y contra los secundarios por el valor no aceptado. Para que las acciones de regreso nazcan con respecto a la parte no aceptada por el primer obligado, el título de valor debe ser protestado. Aunque la obligación cambiaria del girador es por el valor del título, el beneficiario o último endosatario puede instaurar la acción cambiaria contra este por el total o por la cantidad no aceptada o no pagada. Si la obligación no es aceptada, siquiera en parte, es natural que no haya acción cambiaria directa, pero sí procede la de regreso contra los secundariamente obligados. Bueno, ¿qué otra oportunidad tenemos para instaurar la acción cambiaria? En caso de falta de pago o de pago parcial. Cuando se trata de falta de pago
procede la acción cambiaria directa contra el principal obligado por la suma que aceptó y por el resto no aceptado contra los demás obligados secundarios por vía de regreso. Si el pago se efectuó solo en parte, la acción cambiaria directa, así como la de regreso, proceden por igual valor insatisfecho. Todos los títulos y valores pueden ser aceptados en parte e igualmente pagados para favorecer a los obligados secundarios con las salvedades de que el cheque, cuyo carácter se explicó antes, con la salvedad del cheque, como nosotros explicamos. Bueno. Oportunidad para instaurar la acción cambiaria. Ya dijimos, en caso de falta de aceptación o de aceptación parcial. En caso de falta de pago, pago parcial. Tercero, cuando el girado o el aceptante sean declarados en quiebra o en estado de liquidación o se les abra concurso de acreedores o se hallen en cualquier otra situación semejante. Entonces, cuando el girado o el aceptante sean declarados en quiebra. Formas que adopta la acción cambiaria. ¿Qué dice el 781? La acción cambiaria es directa cuando se ejercita contra el aceptante de una orden o el otorgante de una promesa cambiaria o sus avalistas, y de regreso cuando se ejercita contra cualquier otro obligado. Entonces, esta primera parte del 781 nos dice que la acción cambiaria es directa cuando se ejercita contra el aceptante de una orden o el otorgante de una promesa cambiaria. Y de regreso cuando se ejercita contra cualquier otro obligado. Eso dice el 781. Respecto de este artículo, sea lo primero advertir que el suscriptor de un título valor queda voluntariamente obligado al ejercicio de la acción cambiaria, salvo excepciones compatibles que hayan sido convenidas, y que quienes suscriben en el mismo grado quedan afectados por la responsabilidad solidaria al pago. Los avalistas responden accediendo a la misma clase de acción cambiaria que la parte que garantiza. Los títulos de valores representativos de mercancías dan a su tenedor legítimo el derecho a disponer de ellas. Y si el principal obligado no lo acepta, goza de acción cambiaria de regreso para reclamar su equivalente en dinero contra los restantes obligados. Bueno. Pero hay acciones, hay excepciones a la acción cambiaria. Pero ¿qué es una excepción cambiaria? Para entender un poco esto, podríamos decir que el elemento personal del derecho de acción y del presupuesto procesal de parte implican la existencia de por lo menos un demandante y un demandado con aptitud activa o pasiva dentro del proceso. Entonces, esto es la legitimación por activa, la legitimación por pasiva. Entonces, cada parte adopta una postura diferente en consonancia con su propio interés
Entonces esto da origen a la figura de actor y contradictor, es decir, demandante y demandado, de opositor u oponente. Entonces el demandado puede adoptar una posición de defensa de sus intereses y en veces puede asumir actitudes de ataque, como cuando se resuelve demandar a su demandante, como cuando resuelve presentar demanda de reconvención o la denuncia del pleito. Entonces, la excepción, si bien es un medio de defensa del demandado, tiene una fisonomía propia que permite precisar su diferenciación. La excepción se caracteriza porque al demandado le corresponde demostrar el supuesto de hecho coincidente con la hipótesis normativa para inervar la acción. La naturaleza de la excepción determina la actuación jurisdiccional en diferentes sentidos. Unas veces para controvertir el derecho sustancial, otras para establecer o no la existencia de los presupuestos procesales y no en pocas oportunidades sobre el desenvolvimiento de la relación jurídico-procesal. Las excepciones pueden ser de fondo o de forma. Las de fondo tienen por objeto las de fondo. Eliminar la relación sustancial invocada por el demandante. Y las segundas, de fondo, se refieren o atañen al proceso para suspenderlo o mejorarlo. La doctrina, de igual manera, clasifica las excepciones en reales o personales para designar en el primer caso un ataque al negocio, o sea, las reales. Para designar en el primer caso las reales, un ataque al negocio, y las restantes, que son las personales, a aquellos motivos que pueden ser opuestos por el demandado al actor por causa o con ocasión del negocio jurídico. Entonces, entendemos por excepción cambiaria. Estamos viendo las excepciones. Entendemos por excepción cambiaria el medio de defensa de que goza el demandado en acción cambiaria directa o por vía de regreso contra el tenedor de un título de valor encaminado a desvirtuar la existencia de la obligación cambiaria o de declararla extinguida si alguna vez existió. Entonces, se entiende por excepción cambiaria el medio de defensa de que goza el demandado en acción cambiaria directa o por vía de regreso contra el tenedor de un título de valor, encaminado a desvirtuar la existencia de la obligación para declararla extinguida. Las excepciones cambiarias tienen por objeto los derechos impeditivos, modificadores o extintivos del derecho del acreedor que procede con base en un título cambiario. Bueno. ¿Qué trámite hay para la formulación de las excepciones cambiarias? Nuestro código consagra la formulación de excepciones perentorias y previas. Habla también los autores de fondo o de mérito, determinando que las primeras, las de fondo,
son motivo de pronunciamiento en la sentencia, salvo las previas que son de especial y previo pronunciamiento. Entonces, en la oportunidad para la contestación de la demanda, junto con las excepciones previas, se pueden proponer las de cosa juzgada, transacción, prescripción y caducidad, cuyo carácter es perentorio. Les repito, en la oportunidad para la contestación de la demanda, junto con las excepciones previas, se puede proponer cosa juzgada, transacción, prescripción y caducidad, cuyo carácter es perentorio. Como en el proceso ejecutivo no hay traslado de la demanda, porque es que se prefiere es mandamiento de pago directo. No hay autoadmisorio de demanda. Por eso entonces no hay traslado de la demanda, porque el juez profiere directamente mandamiento de pago. Entonces, como en el proceso ejecutivo no hay traslado de la demanda, todas las excepciones perentorias y previas se formulan por escrito y se formulan conjuntamente y no se resuelven en trámite incidental, sino que se resuelven en la sentencia. Entonces, dentro de los 10 días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, el demandado puede proponer excepciones de mérito. Y puede presentar también excepciones previas. Bien. Entonces, ¿cuáles son las excepciones cambiarias? El artículo 784 del Código consagra las excepciones cambiarias siguientes. Dice el 784, excepciones. Contra la acción cambiaria solo podrán oponerse las siguientes excepciones. Primero, las que se funden en el hecho de no haber sido el demandado quien suscribió el título. Segundo, la incapacidad del demandado al suscribir el título. Tercero, las de falta de representación o poder bastante de quien haya suscrito el título a nombre del demandado. Y así trae 13 casos, 13 excepciones. 13 excepciones contempladas en el artículo 784 del Código de Comercio. Excepciones. Las fundadas en la omisión de los requisitos que el título debe contener. Omisión de los requisitos. La alteración del texto del título. Las relativas a la no negociabilidad del título. Las que se funden en quitas o en pago total o parcial siempre que conste en el título. Las que se funden en la consignación del importe del título conforme a la ley o en el depósito del mismo importe hecho en los términos de este título. Las que se funden en la cancelación judicial del título o en orden judicial de suspender su pago proferida como se provee en este título. Las de prescripción o caducidad y las que se basen en la falta de registros necesarios para el ejercicio de la acción. Las que se deriven de la falta de entrega del título o de la entrega sin intención de hacerlo negociable contra quien no sea tenedor de buena fe. Las derivadas del negocio jurídico que dio origen a la creación o transferencia del título. Y las demás personales que pudiera oponer el demandado contra el actor.
Entonces son 13 las excepciones consagradas en el Código de Comercio. 13. Entonces son 13. Voy a anotar aquí. 13 excepciones. ¿En qué consiste la excepción cambiaria de no haber sido el demandado quien suscribió el título? Excepción cambiaria de no haber sido el demandado quien suscribió el título. De conformidad entonces con el 625 del Código de Comercio, la eficacia de todo título de valor radica en la firma que se ponga en él y la entrega con intención de hacerlo negociable. Entonces, así las partes primera y secundariamente obligadas, junto con sus avalistas, responden por el pago del título cuando acceden a la obligación de manera voluntaria y mediante su suscripción. Entonces, es posible, por decirlo menos, que la firma del obligado cambiario no corresponde con la del demandado, bien porque nos encontramos ante una falsedad o una suplantación de firma, o bien porque el deudor tenga el mismo nombre que el demandado, pero sean sin embargo diferentes personas, el caso de la homonimia. Es claro que los motivos anteriores se fundan en el hecho de no ser el demandado quien suscribió el título. Entonces, lo que en un momento dado puede controvertirse es la legitimidad de la firma del demandado o de otro en igual situación que él, pero de ninguna manera la del beneficiario o tenedor legítimo. Si la parte deudora está compuesta de varias personas obligadas en igual grado, sea primaria o secundariamente, la falsedad de la firma o la homonimia solo la puede invocar a su favor el demandado implicado o aquel que se refiere al caso, pero no los demás deudores, porque a pesar de que su obligación es solidaria, también lo es autónoma. Sanine Echeverry pone un ejemplo, dice, si una parte está compuesta por 3 personas, A, B y C, y la firma de A es falsificada, esta excepción no es oponible por B ni por C, pues son deudores solidarios y contra quienes prospera la acción por este aspecto. Pues solamente puede alegar la parte afectada. Entonces, si falsificaron la firma de A, es el único que puede alegar esa falsedad. Bueno, ¿en qué consiste la excepción de incapacidad del demandado al suscribir el título? Es presupuesto esencial para el nacimiento de una obligación que quien la contrae sea capaz, acuérdense, capacidad, requisitos esenciales de validez para cualquier acto o contrato. Primero, capacidad, consentimiento, objeto lícito, causa lícita. Entonces, es presupuesto esencial para el nacimiento de una obligación que quien la contrae sea capaz. Capacidad, pues, concepto de capacidad. La persona, todas las personas somos capaces. La persona no necesita demostrar su capacidad
porque se presume. Entonces lo que se demuestra es la incapacidad. Entonces el concepto en ocasiones se emplea para designar cuando una persona es titular de derechos y sujeto pasivo de otras. Entonces, ¿qué es capacidad? La capacidad para ser titular de derechos y obligaciones. Y en otras, el poder jurídico para actuar de manera personal y por cuenta propia en la celebración de actos jurídicos. En esta primera acepción es un atributo de la personalidad, mientras que en el segundo lo que se pregona es el requisito para la validez del negocio jurídico. Entonces, el artículo 1502 indica que para que una persona pueda obligarse respecto de otra por un acto de declaración de voluntad, se requiere que sea capaz. A renglón seguido expresa que dicha capacidad consiste en poderse obligar por sí misma y sin el ministerio o la autorización de otra. Los doctores Ospina Fernández, magistrado de la Corte, y su hijo Ospina Acosta sostienen con buen criterio que, con otras palabras, la capacidad legal no es únicamente requisito para obligarse, sino que lo es en general para que cualquier persona pueda intervenir por sí misma en la celebración de actos jurídicos sin el ministerio o la autorización de otra. Por consiguiente, la capacidad legal es tanto para el deudor como para el acreedor. La capacidad legal. Bueno. Este principio de la capacidad fue recogido por el Código del Comercio en los principios generales del Código de Comercio, que son también los principios generales del Código Civil. Y el artículo 12 del Código de Comercio también es disposición general para el Código Civil. Dice el 12, toda persona que según las leyes comunes tenga capacidad para contratar y obligarse es hábil para ejercer el comercio. Las que con arreglo a esas mismas leyes sean incapaces son inhábiles para ejercitar o ejecutar actos de comercio. Bueno, pero a mí me gustaría buscar en el Código Civil qué entiende el Código por capacidad. ¿Dónde está? Eso está en los principios generales. Busquemos capacidad. Capacidad de las personas jurídicas. Capacidad. Capacidad. Busquemos asunto de expresión e interpretación. La ignorancia del objeto de la ley, entonces de la ley. De la ley.
Eso hacia las personas. Eso. Capacidad. Código civil. Todo lo relativo a la capacidad. A ver si está por aquí. La existencia, protección del cuestión, presunción de la concepción, presunción de la existencia. Bueno, tengo que irme a buscar con más tranquilidad. Doctor Altamar, Sí, sí, te oigo. creo, ¿no es el 1503 que dice presunción de capacidad? Uy, busquemos ese. Porque el 1502 trae las condiciones generales de validez para cualquier acto o contrato. Dice el Sí, 15, está ahí siguiente a ese. el 1502, ¿cierto? Sí, señor, y el 1503 dice presunción de capacidad. Ese es el que necesitamos. Más abajo Ese. dice incapacidad absoluta y relativa. Sí, señor. Presunción legal de capacidad. Tiene usted toda la razón. El 1503 dice, toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces. Sí, la capacidad es la regla general, incapacidad es la excepción. Entonces, lo que se prueba es la incapacidad. No probamos la capacidad porque es presunción. Entonces, todas las personas somos capaces. Entonces, lo que hay que probar es la incapacidad. Bien. Perfecto. Uy, muchas gracias. Muy amable por haber encontrado el 1504. Porque es que yo tengo claro el 1502, que habla de que toda persona es legalmente capaz. Pero el 1502 dice los requisitos esenciales de validez para cualquier acto o contrato que sea capacidad, consentimiento, objeto lícito, causa lícita. Entonces, hay la incapacidad, hay una excepción, la incapacidad del demandado al suscribir el título. Entonces, ya habíamos dicho que es presupuesto esencial para el nacimiento de una obligación que quien la contrae sea capaz. Bien, aquí voy a poner entonces el artículo 1503. Entonces, el concepto de capacidad se usa en ocasiones, se emplea para designar cuándo una persona es titular de derechos y sujeto pasivo de obligaciones, y en otras, el poder jurídico para actuar de manera personal y por cuenta propia en la celebración de actos jurídicos. Entonces, en la primera acepción, la capacidad es un atributo de la personalidad, mientras que en el segundo, lo que pregona es el requisito
para la validez del negocio jurídico. Entonces, el 1502 del Código Civil indica que para que una persona pueda obligarse respecto de otra, claro está, por un acto de declaración de voluntad, se requiere ser capaz. Y a renglón seguido expresa que dicha capacidad consiste en poderse obligar por sí misma y sin el ministerio o la autorización de otro. Entonces, la capacidad legal no es únicamente requisito para obligarse, sino que lo es en forma general para que cualquier persona pueda intervenir por sí misma en la celebración de actos jurídicos sin el ministerio o la autorización de otro. Entonces, la capacidad legal es tanto para el deudor como para el acreedor. Entonces, este principio de la capacidad negocial fue recogido por el Código de Comercio en su artículo 12, inciso primero, al reconocer como persona hábil para ejercer el comercio a quien conforme a la ley ordinaria tenga capacidad para contratar y obligarse, y declara incapaces en esta actividad a quienes lo son en el campo civil. Y entonces, en el artículo 20, numeral sexto, consagra que todos los actos, operaciones y empresas que se emprendan en torno al giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de los títulos valores, así como la compra para reventa, permuta, etcétera, de los mismos son actos mercantiles. Por tanto, entonces, quien suscriba en la calidad de parte obligada o beneficiaria de un título de valor debe ser legalmente capaz. Lo mismo que quien participe en su negociación, en una venta, en una permuta. En fin, la tutela del interés del incapaz es de orden público y no puede ser modificada por voluntad de los contratantes. Entonces, planteada así la situación como la hemos planteado, podemos afirmar que si el obligado principal o secundario suscribe un título o valor encontrándose en estado de incapacidad, ese acto es nulo, de nulidad absoluta. Y teniendo dicho carácter, es imposible que sirva como base para el recaudo ejecutivo al instaurar la acción cambiaria. El exmagistrado del Consejo de Estado Arango Henao sostiene similar opinión cuando dice, comillas, y con un título nulo no puede pretenderse una condenación judicial mediante ninguna clase de acciones, entre ellas la cambiaria. Entonces, la mayoría de las legislaciones consagra que la incapacidad que interesa es la que padezca el obligado cambiario al momento de suscribir el título o valor. Pero, sin embargo, como en nuestro país la eficacia de la obligación cambiaria se supedita a la entrega con la intención de hacer negociable el título, la excepción debe prosperar siempre que en el momento de tal entrega el suscriptor sea un incapaz, tal y como reza por allá el artículo 625 del código que vamos a mirar. La misma vez. 625. Toda obligación cambiaria deriva su eficacia de una firma. Toda obligación cambiaria deriva su eficacia de una firma puesta en un título o valor y de su entrega con la intención de hacerlo negociable conforme a la ley de circulación. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la obligación cambiaria?
de que toda obligación cambiaria deriva su ubicación de la firma que se ponga en el título y de su entrega con la intención de hacerlo negociable conforme a la ley de su circulación. Bueno. Y finalmente dice el 625, cuando el título se halla en poder de persona distinta del suscriptor, se presumirá tal entrega. El suscriptor de un título de valor quedará obligado conforme al tenor literal del mismo, a menos que firme con salvedades compatibles con su esencia. Toda suscripción de un título de valor se obliga autónomamente. Entonces no hay nada que hacer. La capacidad. Todas las personas somos capaces. Presunción. La excepción es la incapacidad. Entonces lo que se prueba es la incapacidad. La capacidad no, por cuanto es una presunción. El 28 tenemos la primera prueba, ¿no? ¿Se acuerdan que forman grupitos máximo de 10? Cada grupo escoge un tema y el día del examen el grupo, solamente ese grupo y nada más, expone el tema que escogieron. Y yo me estoy fijando si participan los 10 o no. Entonces, el día del examen en el tablerito mío solamente aparecen los 10. Yo digo, ¿cuáles son los 10 primeros? Entonces, fulano, sutano, tatá. Entonces, esos 10 me aparecen en el tablero. Los demás se van. Entonces, esos 10 empiezan a hacer la exposición. Y yo voy siguiendo la exposición de los 10. No se trata de que 3 o 4 hablen y que los demás vayan en coche, porque a mí me interesa saber si todos participan o no, si todos o no, porque ya deben estar trabajando en ese tema. Estamos a 25 y es el 28. Y entonces así... Doctor Edgardo. Sí, dígame. Perdón, doctor Edgardo, muy buenas noches. Sí, buenas. Para la exposición hay un tiempo límite. Pues yo diría que por ahí máximo 15 minutos. Ok, perfecto. 15 minutos. Lo importante es que todos participen. Porque es que pasa siempre que hay uno ahí que se agacha, que se encoge, que no se deja ver, no habla nada. Ese no, ese lo están llevando ustedes cargado. No, y aquí no van a cargar a nadie. Por eso es que los 10 me aparecen y yo me fijo si los 10 me participan o no en el tema previamente escogido. Es decir, si los 10 sí estudiaron, si los 10 desarrollaron el tema escogido por ustedes, no impuesto, porque yo puedo imponer cualquier tema, pero lo importante es que ustedes escojan el tema y lo expongan. Y más o menos creo yo que 15 minutos es tiempo como suficiente para hacer esta exposición. Bueno. A mí me han dicho que pese al toque de que algunos logran poder transitar por las calles sin que los molesten, bien porque trabajan en hospitales, en clínicas, bien porque hacen parte pues de equipos especiales, ¿no? Que tienen permiso de transitar. Los demás debemos estar en las casas. De modo que terminamos esto y para la camita, a descansar. Bueno, muchachos, me place saludarlos. Que pasen ustedes una buena noche. Gracias, doctor Altamar, lo mismo. Así Doctor, Muchas gracias. Muchas gracias, profe. que les Hasta vaya mañana. bien. Gracias, doctor, muy amable. A ustedes, pues gracias, pues feliz noche.